Hola, este video vamos a hablar sobre el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Este, Vamos a hablar un poquito de historia, de cómo se llegó a esta pregunta, de cuántas soluciones tiene un polinomio, y también a demostrarlo, pero vamos a mostrarlo con algunas herramientas de álgebra moderna. ¿Ok? Entonces, pues primero, bueno, que preguntarnos, pues, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental del álgebra, no? Y pues sí, ¿no? Tengo que partir de esta pregunta. Entonces, pues, ¿qué dice el teorema fundamental del álgebra? Pues el teorema fundamental del álgebra dice que de manera corta, que todo polinomio de grado n, o sin hablar de los grados, en general, que todo polinomio con coeficientes en los complejos, en los reales, tiene al menos una raíz sobre los complejos, ¿no? Y este teorema, que parece tiene un enunciado sencillo, pues sí costó un poco de tiempo, ¿no? De desarrollo para poder demostrarse. Entonces vamos a ver un poquito de la historia de los polinomios, ¿no? Un poquito de historia de las soluciones a unos polinomios y cómo esto generó la pregunta de cuántas soluciones debería haber. Entonces, pues la historia de matemáticas tiene muchos años, ¿no? Muchos milenios, ¿no? Incluso, desde la antigüedad, pues ya se usaban los números naturales, ¿no? Para intercambiar semillas, para intercambiar animales, cosas así, ¿no? De contar, pues. Pero, pues, y poco a poco, pero, se fue como haciendo más complejo esto, ¿no? Pero pues fueron las matemáticas indias y las islámicas, las que hicieron un hincapié, ¿no? En la escritura matemática moderna. Eso fue por los años 6000 o a 1000 antes de nuestra era. Entonces el matemático Islam al-Khurasimi en el siglo IX publicó publicó un libro que se llama El Compendio del Cálculo para la Reintegración y Comparación, que es este libro aquí, ¿no? Pues muy extraño, está bonito, ¿no? Donde finalmente resuelve la ecuación de segundo grado, ¿no? Esto porque, bueno, ya en realidad las ecuaciones de segundo grado ya habían sido trabajadas por los egipcios y los babilonios, pero solamente en unos casos sencillos, ¿no? Se habían resuelto algunas cosas como cálculos de áreas de terrenos, por ejemplo, y ya se habían resuelto con algunos métodos, ¿no? Sencillos. Pero pues el que hizo por fin como algo en general de las ecuaciones de segundo grado fue al-Khwarizmi, donde resuelve, aquí pongo entre comillas, la ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque este, en este tiempo, del siglo IX para atrás, todavía no eran aceptados los números negativos ni los, sí, todavía no eran aceptados los números negativos. Más que nada, ¿no? Porque pues las fracciones pues todavía no, pero los números negativos sí eran como antiintuitivos, ¿no? En esa época, de que, pues, que representa que algo me quede sin nada, ¿no? Como pues, si tengo tres manzanas, se me quitan cuatro, ¿cómo voy a tener menos una manzana? Pues no, me quedo con nada, ¿no? Y esta cosa fue preparado por mucho tiempo, de hecho. Hasta Euler, por ejemplo, sigue usando, evitando los números negativos. Entonces pongo entre comillas que resuelve la ecuación de segundo grado porque pues en realidad resuelve seis ecuaciones cuadráticas, que son estas siguientes seis, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque siempre las pone de este estilo. ¿Para qué? Para evitar los números negativos, ¿no? Aquí todos son positivos. Todos los números son positivos, ¿no? A, B y C. Y se ordena de esta forma para evitar justamente los números negativos, ¿no? Entonces, este fue como el primer avance, ¿no? Y pues justamente desde aquí, dio método para resolver cada una de estas. Y pues justamente de estos métodos, ya con el tiempo y la aceptación de los números negativos, pues ya se pudo aplicar un método general, ¿no? Para la ecuación general del segundo grado, ¿no? Y ya pues, se encontró la fórmula cuadrática, ¿no? La constitución general, ¿no? Entonces, esto fue por la ecuación de segundo grado, ¿no? Después de mucho tiempo, pues se logró desarrollar. Y pues lo que se quería después de esto fue trabajar con ecuaciones cúbicas. Igualmente, hubo civilizaciones que trabajan con ecuaciones cúbicas, algunas las resolvieron de algunas formas, pero pues en realidad no se había hecho algo en general, ¿no? El primero, después de muchos siglos, si se fijan en el siglo XI, de hecho fuimos como 2 siglos, 200 años después, el matemático Omar Khayyam, en su trabajo del Tratado sobre la demostración de problemas de álgebra, este señor, identificó 17 ecuaciones cúbicas, ¿no? ¿Por qué 17? Por lo mismo, ¿no? Para evitar los números negativos, ¿no? Pero y identificó 17 tipos de ecuaciones cúbicas y además algunas dio soluciones geométricas de algunas de ellas. Sin embargo, pues obviamente pues no logró resolver la ecuación cúbica en general, ¿no? Así por ejemplo cosas como x cúbica más x igual a algo, ¿no?
ese tipo, de ese estilo, ¿no? De 7 ecuaciones cúbicas. No fue sino 400 años después, en el siglo XVI, que el matemático Scipione de Ferro hay un método para resolver la ecuación cúbica reducida. Es que la ecuación cúbica reducida, pues es de aquí, sin el término cuadrático, ¿no? Y sin un término aquí en el cubo. Esto fue un gran logro, ¿no? No se sabe con exactitud, pero se cree muy fervientemente que fue el primero en descubrir un método para resolver la ecuación cúbica reducida. Pero en lugar de haberlo divulgado o haber dado un gran aporte, pues decidió mantenerlo en secreto, ¿no? Hasta que en su lecho de muerte, pues se lo dio a su estudiante Antonio María del Fiore, ¿no? Pues ya después, como creo que fueron pasando unos 20 años, que ya apenas en su lecho de muerte se lo enseñó. Bueno, se lo dio. Y pues del Fiore, pues lamentablemente, pues también, lo guardó en secreto durante unos, creo que 4 años. Hasta que, ¿por qué? Porque en ese tiempo había retos matemáticos y pues, quien, cada matemático aplicaba problemas al otro. Y pues lo que quería hacer Antonio del Fiore es ponerle ecuaciones cúbicas reducidas al su contrincante y como en ese tiempo parecía que era el único que sabía cómo resolverlas, pues sí, obviamente iba a ganar, ¿no? Entonces, pero pues todo esto fue hasta que retó el matemático Niccolo Fontana Tartaglia. Era Niccolo Fontana, pero Tartaglia viene de tartamudo. Porque Niccolo era tartamudo y pues así le decían, Tartaglia. Luego de un reto de Fior, Fior lo retó igual y le puso como reto de resolver ecuaciones cúbicas reducidas. Pero no contaba con que de Fior redescubrió el método. En sus intentos de resolverlas, redescubrió el método para resolverlas. Hasta que pero otra vez, después de eso, de que Fior quedó como derrotado, pues Niccolo lamentablemente, pues otra vez, por tercera vez, se guardó la forma de resolver ecuaciones cúbicas reducidas para sí mismo. Pero, ya unos años después de mucha insistencia, le mostró su método a Geraldo Cardano. Le mostró su método. Cardano no insistió mucho en ese tiempo para que demostrara cómo había resuelto la ecuación cúbica, pero pues se le enseñó después de mucho, ¿no? Pero después de haberle prometido que no lo iba a contar a nadie, no lo iba a publicar, y si lo hacía, que tenía que escribir en clave. No, pues prácticamente decirle, pues no puedes hacer nada con ella, ¿no? Simplemente para ti mismo. Y pues Cardano le prometió que no iba a hacerlo, ¿no? ¿Y qué hizo fue? Cardano trabajó sobre el trabajo de Tartaglia y pues en un acto de ingenio más que nada, pues sí, él jugó con las ecuaciones, con el método de Tartaglia y vio qué resultados daban, qué cosas daban. Tuvo algunos problemillas que ahorita les voy a contar, pero además que eso, él trató de alguna forma usar este método para poder generalizarlo, para poder resolver la ecuación cúbica general, ¿no? Y pues, así como lo oyen, pues se arregló para resolver la ecuación cúbica general, ¿no? Y este hecho lo publicó en su libro Ars Magna en 1545. Y hoy en día ese método para resolver ecuaciones cúbicas se conoce como el método de Cardano. ¿Y qué pasó con la promesa que le había hecho hasta Niccolo? Pues Cardano, después de un tiempo, encontró el método que había hecho del Ferro. Encontró el método que él había sido el primero que lo había logrado. Y pues justificó con eso, ¿no? De que no estaba publicando el método de Niccolo, sino estaba publicando el método de Fior, ¿no? Y pues ya con eso se liberó de eso, ¿no? De esas disputas. Ok, y después de pero más que eso, Cardano tenía un estudiante que se llama Ludovico Ferrari. Y Ludovico Ferrari, pues, acompañado de Cardano, además de haber resuelto la ecuación cúbica, pues se preguntaron si podrían haber resuelto la ecuación cuártica de una vez. Y pues increíblemente, pues sí, ambos lo lograron. Encontraron una solución para la ecuación de quinto grado, y del mismo año, justo un poco antes de publicar el artículo, publicaban ambos resultados, ¿no? De la forma de resolver ecuaciones cúbicas y la forma de resolver ecuaciones cuárticas, ¿no? Y esto es así porque para resolver una ecuación cuártica, después de un cambio, Ferrari se decidió para crear una forma de transformar una ecuación cuártica en una ecuación cúbica en general. Y ya con el método de Cardano, pues ya tenía solución. Así que este método que para resolver ecuaciones de cuarto grado se llama hoy en día como el método de Ferrari. Entonces, pues ya teníamos forma de saber la solución de una ecuación cuadrada, una ecuación cúbica y una ecuación cuártica, ¿no? Pero siempre con ya teníamos como resolver ecuaciones cuánticas y ecuación cúbica, ¿no? Entonces, en próximos siglos surgieron varios métodos para la ecuación de cuarto grado, ¿no? Entre ellos hay otro método más, ¿no? Uno que se llama método de Euler y otro que se llama método de Descartes, y un método que también es Lagrange, ¿no? Son diferentes métodos para resolver
de cuarto grado. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, después de todos estos años, se intentó, obviamente, pues ya teníamos la solución de ecuación cúbica de cuarta y de cuadrada, pues dijeron, no, pues ahora hay que seguir con la quinta. Y pues obviamente, Cardano y Ferrari pues intentaron aplicar el mismo método, ¿no? Pero, se dieron cuenta como que no funcionaba. No podían reducir la ecuación, ¿no? Como en este caso la ecuación de cuarto grado se reducía en ecuación cúbica, pues en el caso de la ecuación quinta no encontraron una forma de poder reducirlo en una ecuación de cuarto grado. Y todo esto, ¿qué influye en la solución de cuántas soluciones hay, ¿no? Pues como les dije, ¿no? En la antigüedad pues no se aceptaban los números negativos, así que pues siempre se tomaban soluciones positivas. Y pues todo esto influyó en siempre preguntarte, dado una ecuación, cuántas soluciones tiene, ¿no? A veces unos tipos de ecuaciones sí tenían dos soluciones, tres, o a veces tenía una o dos. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con soluciones? Pues porque siempre en la antigüedad pues siempre consideraban las soluciones positivas como las únicas soluciones, ¿no? Entonces, antiguamente cuando se hacían la pregunta ¿cuántas soluciones hay para una ecuación polinomial? Pues antes la respuesta era, pues depende, ¿no? ¿De qué depende? Cómo escribirse el polinomio, ¿no? Pero, con la aceptación de los números complejos, los números negativos y los números irracionales cambió la idea. ¿Por qué? Porque justamente, el primero en darse cuenta de esto fue Rafael Bombelli. ¿Quién es Rafael Bombelli? Rafael Bombelli era un allegado de Cardano. Cardano, cuando desarrolló la forma general de ecuación cúbica, se dio cuenta que había resultados que había soluciones con raíces de números negativos. Pero, normalmente siempre las raíces de los números negativos se ignoraban, ¿no? Porque decían, pues no tiene sentido, ¿no? Así que no es solución. Entonces se dio cuenta, pero Cardano se dio cuenta de estos resultados negativos y trabajó con ellos, pero pues en realidad no se entendía del todo, ¿no? Y fue Rafael Bombelli quien estudió estos problemas en detalle, de las raíces negativas, y se dio cuenta que estas soluciones eran totalmente válidas. Esto mediante métodos geométricos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya se conocía, pues, las gráficas, ¿no? En el plano cartesiano, así que graficó algunas ecuaciones cúbicas y se dio cuenta que pasaban por el pasaban por el eje X, ¿no? Así que debía haber una solución real, pero en algunas ecuaciones cúbicas se dio cuenta que les hallan soluciones con raíces de números negativos, lo cual no tenía mucho sentido. ¿Por qué? Porque se supone que sí debía haber alguna solución real. Así que dedujo que debido a alguna forma estos números negativos debían dar resultados reales. Y pues sí, así fue, ¿no? Y entonces ya con esto a Rafael Bombelli a veces se conoce como el padre de la variable compleja, porque fue el primero en trabajar con estos números complejos. Entonces con esto quedamos preguntando en el área que si estos nuevos números podremos encontrar todas las soluciones faltantes. O sea que si con los números complejos podemos encontrar todas las soluciones de un polinomio. Pero pues como en ese tiempo no había solución general de ecuaciones de grado mayor a 4, pues no sabía respuesta a esta pregunta, ¿no? No se sabía si siempre había soluciones. ¿No? ¿Por qué? Porque antes, pues, con la ecuación de cuarto grado de ecuación cúbica, pues decías, pues sí, siempre hay soluciones y son estas. Y son 4, ¿no? Pero ¿qué pasa con la ecuación cúbica? Pues quién sabe, ¿no? Porque como no había una solución general, pues no se sabía. Pues sí, con esta incertidumbre, pues se dio demasiado por tratar de descubrirla. Y la prueba de esto la hizo Gauss en su tesis doctoral en 1799. Y 3 años después dio 3 pruebas nada más, ¿no? Literalmente que todo polinomio tenía siempre una raíz, por lo menos. Y pues en los siglos posteriores había muchas pruebas usando distintas ramas de matemáticas, mayormente argumentos analíticos y usando variable compleja, ¿no? Normalmente siempre las pruebas que siempre hay pues son de variable compleja y esto, ¿no? Todas las pruebas que se dieron fueron de variable compleja, pero pues seguía faltando una demostración puramente con algebraica, ¿no? Y pues no fue hasta el desarrollo de manera plena de la teoría de anillos que se pudo dar dicha prueba. Y pues dicha prueba la voy a dar en este momento. Para esto necesitamos un poco de unos conocimientos previos de manera rápida. Entonces, la primera definición es que ya hemos visto en el curso. O sea, F y E de campos y F una extensión de campos, ¿no? Decimos que un elemento alfa en F es algebraico sobre E, si F si es una raíz del polinomio, ¿no? Para algún polinomio en E de X, ¿no? Mónico. ¿Okay? Entonces un elemento en F es algebraico si existe un polinomio en E con coeficientes en E que se anula en él, ¿no? Y decimos que Fn, que la extensión es una extensión algebraica si todo el elemento de F es algebraico sobre E, ¿no? Simplemente es un elemento algebraico si existe un polinomio con coeficientes en el campo donde se anule. Y es una extensión algebraica si todo el elemento de F es algebraico sobre E. ¿Okay? Entonces, pues un ejemplo sencillo es la extensión de los complejos, ¿no? Sobre los reales. Los complejos sobre reales es una extensión de campos. Nosotros tenemos que I en los complejos es algebraico, N sobre R. Pues si consideramos el polinomio
P de X con coeficientes reales dado por P de X igual a X cuadrada más 1. Sí, este es un polinomio con coeficientes en los números reales. Tenemos que P de Y es igual a, pues evaluando es Y cuadrada más 1 y Y cuadrada es menos 1. Menos 1 más 1 pues es R, ¿no? Por lo tanto, pues Y es algebraico sobre los reales. Más aún, los complejos son una extensión algebraica. ¿Por qué? Como demostramos esto, pues tengo que demostrar que para todos z en los complejos existe un polinomio con coeficientes en los reales donde es tal que se anule en él. ¿Ok? Entonces tomamos un z igual a un x más y en los complejos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Z es igual a x más y, ¿no? Pasando a hacer el x al otro lado, tengo que z menos x es igual a y. Elevando el cuadrado, me queda que z menos x al cuadrado es igual a menos y cuadrado. Y desarrollando esta parte de derecha y pasando el menos y al otro lado, me queda que z cuadrada menos 2xz más y cuadrada es igual a 0. Por lo tanto, si yo puedo considerar el polinomio p de z con coeficientes en los reales, dado por p de z igual a z cuadrada menos 2xz más y cuadrada. Y pues este es un polinomio con coeficientes en los reales y tal que se anula en el complejo. Por lo tanto, pues para todo número complejo, z es algebraico sobre R, y como todo complejo es algebraico sobre R, entonces esta es una extensión algebraica. Y pues esto no me había impresionado, ¿no? Pues a tomar una extensión sobre los reales, tengo mucho con qué trabajar. Pero pues el anterior es falso si por ejemplo tomamos un campo más pequeño, por ejemplo la extensión de los complejos en los racionales, ¿no? Ya que no es extensión y pues esta resulta ya no ser una extensión algebraica. ¿Por qué? Porque pues, por ejemplo se puede demostrar que pi como visto como un número complejo no es algebraico sobre q. O sea que no hay un polinomio con coeficientes en los racionales tal que pi sea una solución, ¿no? Y esto normalmente se dice que pi es trascendental. Pues sí, se ha ido demostraciones de esto, pero pues sí, son complicadas para ponerlos aquí, ¿no? Ahora vamos a recordar los siguientes resultados. La primera proposición es que si tenemos la extensión, ¿se acuerdan? Un recordatorio, esta es la extensión de campo más pequeño, el campo más pequeño, que contiene a f y que contiene a alfa, ¿no? O sea, f, una extensión, f alfa, una extensión de campo, ¿no? Entonces vamos a tener que este alfa es algebraico sobre f, si solo si esta extensión es finita, ¿no? Ok, este resultado no lo voy a mostrar por ahora, pero pues simplemente se demuestra tomándose una base de f alfa y demostrar que esto de aquí es finito, ¿no? Porque tiene dimensión finita. Entonces esto de que es finito es porque tiene dimensión finita. Entonces un corolario de esa proposición es la siguiente: sea f una extensión de campos finita, y entonces f va a ser una extensión algebraica, ¿no? Y ya pues esto como que sí, ya nos ayuda mucho, ¿no? Si nosotros tenemos una extensión de campos finita, entonces esta extensión de campos va a ser una extensión algebraica, ¿no? Entonces, ¿cómo se demuestra? Pues esto se demuestra como el corolario, podemos usar el resultado de arriba, ¿no? O sea, fe una extensión de campos finita, ¿no? Ahora, yo quiero demostrar que esta extensión es algebraica, ¿no? Entonces tengo que demostrar que todo elemento en f es algebraico sobre E. Así que sea alfa en f. Ok, entonces por definición tenemos que f alfa es subcampo de f. Y en particular sea subespacio vectorial, ¿no? Con subespacio vectorial sobre el campo E, ¿no? Por lo que pues, su dimensión de f alfa como la dimensión de f como E espacio vectorial es finita, pues entonces se cumple esta desigualdad, ¿no? La dimensión de f en f alfa como visto como espacio vectorial sobre E va a ser menor o igual que la dimensión de f visto como E espacio vectorial, ¿no? Pero por hipótesis esta dimensión es finita. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que pues esta dimensión, la dimensión de la extensión f alfa en E es finita, pero por proposición de arriba como es finita, entonces alfa es algebraico, ¿no? Y como alfa es algebraico y alfa fue un elemento cualquiera de f, entonces vamos a tener que esta es una extensión algebraica. Y ahí termina la demostración. Y ya como observación, nos vamos a tener que si alfa es algebraico sobre f, entonces esta extensión es algebraica sobre f. ¿Esto por qué? Porque si alfa es algebraico sobre f, entonces esta extensión de aquí, por eso la carga es finita. Y por este corolario, como esta es una extensión finita, entonces es algebraica. Un segundo corolario, sumo que alfa y b son algebraicos sobre f. Entonces, alfa más menos beta, alfa por beta y alfa por beta a la menos 1 son algebraicos. Y esto igual se puede demostrar fácilmente. Notemos que, primeramente, que tanto alfa más beta como alfa por beta a la menos 1 viven en este campo, ¿no? En el campo de f más pequeño, de campo f más pequeño que contenga a alfa y beta, ¿no? Y como esto es un campo, pues obviamente tiene que estar alfa más beta, alfa menos beta y esto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que mostrar simplemente? Tenemos que mostrar que esto de aquí es una extensión algebraica de f. Entonces, si demostramos que esta de aquí es una extensión algebraica de f, entonces todos sus elementos son algebraicos sobre f. Es decir, estos de aquí van a ser algebraicos sobre f. Entonces, previamente, como alfa es algebraico sobre f, entonces por la proposición 1 que tenemos, pues que esta de aquí es una extensión finita, ¿no?
Entonces, por otro lado, como beta es algebraico sobre f, y además esta extensión esto de aquí es una extensión, entonces vamos a tener que beta es un elemento algebraico sobre f de alfa. ¿Ok? Entonces, y esto entonces por la proposición 1 que vamos a tener, que pues esto de aquí es una extensión finita. ¿Ok? Entonces, por la fórmula de grado que vamos a tener, que nosotros sabemos que entonces que el índice de la extensión de f alfa beta sobre f va a ser igual al producto de estas dos extensiones. Pero pues esta es finita y esta es finita. ¿Ok? Y entonces este producto es finito, por lo tanto la dimensión de f alfa beta sobre f es finita. Entonces, y como este es finita, entonces por el corollario 1, más de que esta es una extensión algebraica. Y entonces alfa más beta, alfa por beta y alfa por beta menos 1 deben vivir aquí. Entonces todo esto aquí, la proposición es todo corollario, fue para obtener el siguiente resultado. Un resultado que nos va a servir más adelante. Esta proposición 2, ¿no? O sea, f sobre e, extensión, y k el conjunto de los elementos en f, tal que es k es algebraico sobre f. ¿Okay? Son el conjunto de todos los elementos en f que son algebraicos sobre e. Entonces este de k, k es subcampo de f. ¿Ok? Entonces, como demostramos que un conjunto es subcampo de otro, pues simplemente viendo que el 0 y el 1 están aquí y que se preserva y que agarramos dos elementos aquí, la suma y la resta están ahí y el producto normal y el producto por un inverso también están ahí. Entonces, primeramente, en efecto, como p de x se llama p de x igual a x menos el 1 del campo E y q de x igual a x, estos primeros son tales que p de 1 es igual a 0 y q de 0 es igual a 0. Por lo que, pues 1 y 0 pues son algebraicos sobre E, ¿no? Así que viven en K. Y además, para todo alfa y beta en K, tenemos por el correlato anterior que como alfa y beta viven en K, pues son algebraicos sobre E. Y como son algebraicos sobre E, por el correlato anterior, vamos a tener que alfa más beta, alfa por beta y alfa por beta menos 1 viven en K. Y por lo tanto, así ya, ya aquí termina. Por lo tanto, K es subcampo de K. Digo, aquí es subcampo de F. Ahí ya terminaría. Entonces, otro resultado es el siguiente, pero pues lamentablemente lo va a poner sin prueba, ¿no? Creo que se muestra con cosas anteriores. Si f es algebraico sobre k y k es una extensión algebraica sobre e, entonces f es una extensión algebraica sobre e. ¿Ok? Eso es importante recordarlo y ahorita lo vamos a usar también. Ahora vamos a hacer definiciones interesantes que capturan la idea de que un campo exista raíces de polinomios. Entonces, por una segunda definición, vamos a decir que el campo f barra es una cerradura algebraica de f. Si f barra es algebraico, es una extensión algebraica sobre f, y todo polinomio con coeficientes en f se factoriza linealmente en f barra. ¿Ok? Y decimos que el campo f es algebraicamente cerrado si todo polinomio f de x en f tiene al menos una raíz en f. ¿Ok? Entonces, unas definiciones. Entonces aquí, pues obviamente pues no es obvio que existan campos algebraicamente cerrados ni que exista una cerradura algebraica de un campo dado sobre f. Se puede mostrar que sí existen, que para dado un campo f existe su cerradura algebraica y dado un campo f existe un campo algebraico cerrado que lo contiene. Vamos a decir, vamos a la siguiente proposición, ¿no? Sea f una cerradura algebraica de f, entonces f es algebraicamente cerrado. Es como que un poquito obvio, ¿no? Si f es una cerradura algebraica, entonces pues todo el polinomio se factoriza linealmente aquí, ¿no? Y si se factoriza linealmente aquí, pues como que debe haber una raíz aquí, ¿no? Pero pues lo interesante sería ver que de hecho esta raíz vive justamente en f, en la cerradura algebraica, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer. Sea f de x es un polinomio en la cerradura algebraica, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos ver que esto es algebraicamente cerrado. Así que, si queremos que esto es algebraicamente cerrado, tenemos que ver que todo polinomio aquí tiene al menos una raíz. Entonces, eso es lo que queremos demostrar, para demostrar que f tiene al menos una raíz en f. Entonces, sea f de x es un polinomio aquí y alfa una raíz de f. ¿Ok? Entonces, notemos que este aquí pues es una extensión algebraica de f, ¿no? ¿Por qué? Porque como alfa es una raíz de f, pues f de alfa es igual a 0. Y por tanto, alfa es un elemento algebraico sobre f barra, ¿no? Porque este es un polinomio sobre f barra. Entonces, esta extensión es algebraica. Y esta es por la observación que hice al inicio, ¿no? Y pues ya tengo por hipótesis que f barra es una cerradura algebraica, ¿no? Entonces, pues por definición es una extensión algebraica de f. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por el teorema 1, tengo que f barra alfa es una extensión algebraica de f y que f barra es una extensión algebraica de f. Por lo tanto, por el teorema 1, f alfa es una extensión algebraica de f. Entonces, ¿eso qué implica? Pues implica que alfa es algebraico sobre f. ¿Sí? Porque si f alfa es una extensión algebraica sobre f, entonces todo elemento de aquí es algebraico sobre f. Entonces alfa es algebraico sobre f. Por lo tanto, tenemos ¿qué cosa? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos que alfa es algebraico sobre f y además es algebraico sobre f barra. Por lo tanto, pues pero como f es una extensión algebraica, pues necesariamente alfa tiene que vivir en f barra.
Ok, y ya. Entonces ya demostré que existe una raíz, por lo menos del polinomio, tal que, y no solo eso, que esa raíz vive en f barra. Ok, entonces vamos a ver el segundo teorema, que es CF un campo, otra vez demostré, CF un campo. Entonces este aquí es simplemente para justificar el siguiente, que si nosotros tenemos un campo, entonces existe K, un campo algebraicamente cerrado que contiene F, ¿no? Este fue lo que dije que no íbamos a demostrar, ¿no? Para poder demostrarlo, pues hace uso del lema de sort, porque se define una colección de elementos, pero que no se sabe si de verdad va a ser un conjunto, y pues se debe hacer algunas cosas para poder construir un conjunto, algo que sí sea un conjunto y usar el lema de sort sobre eso, o pensar en anillos más grandes, ¿no? Polinomios en más variables y ese tipo de cosas. Entonces todo lo que hemos hecho hasta ahora para demostrar el siguiente resultado, que es la proposición 4. CF un campo y K en F una extensión de campo, tal que K es algebraicamente cerrado, y sea este conjunto, sea F barra el conjunto de los elementos algebraicos sobre F. ¿Ok? Entonces F es una cerradura algebraica para F. ¿Ok? Si nosotros tenemos un campo, entonces por el teorema anterior sabemos que existe una extensión de campo que es algebraicamente cerrada, y entonces queremos demostrar que entonces este conjunto, el conjunto de los elementos de K algebraicos sobre F, pues es una cerradura algebraica para F. ¿Ok? ¿Cómo vamos a mostrar? Muy fácil. Por el teorema anterior tenemos que la extensión K existe, ¿no? Ahora, por la proposición 2, sabemos que esta de aquí, F es un subcampo de K, ¿no? Sí, eso fue lo que mostramos en la proposición 2, ¿no? Que este es un subcampo de K. Entonces, y por su definición, es una extensión algebraica sobre F. Sí, esta de aquí pues es una extensión algebraica sobre F, ¿no? ¿Por qué? Porque todo elemento de aquí es algebraico sobre F. Entonces esta de aquí es una extensión algebraica sobre F. Entonces solo resta ver. Que resta ver para que sea cerradura algebraica, pues ya vimos que es una extensión algebraica, así que solo resta ver que todo polinomio se factoriza linealmente en F. ¿Ok? Solo resta ver que todo polinomio en F se factoriza linealmente en F barra. En efecto. Entonces tenemos un polinomio con coeficientes en F. Entonces como K es algebraicamente cerrado, ¿qué tenemos? Que pues todo polinomio tiene por lo menos una raíz en f de x. ¿Ok? Entonces yo puedo escribir a f de x como un polinomio por x menos esa raíz. Pero el polinomio que yo tengo, como K es algebraicamente cerrado, para factorizarlo nuevamente y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto me implica que f de x se factoriza linealmente en K. Pero pero yo ¿qué necesito? Yo necesito ver que se factoriza linealmente en f barrita. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo alfa una raíz de f de x? Entonces alfa, como f es un polinomio con coeficientes en f, y alfa es una raíz, pues f se anula en alfa, ¿no? Y como se anula en alfa, entonces alfa es un elemento algebraico sobre f. Entonces, pero como f barra tiene a todos los elementos algebraicos que son sobre f, pues entonces esta alfa tiene que vivir en f gor. Y pues ya, ¿no? Por lo que los factores de este polinomio, los factores lineales, que son de esta forma, donde aquí aparece la raíz de cada factor, pues esto vive en f barra de x, ¿no? Porque cada uno de estos contiene coeficientes en f barra. Entonces f de x se factoriza linealmente sobre f barra, ¿no? Y por lo tanto, pues efectivamente es una cerradura algebraica de f. Entonces, tenemos todo lo necesario para poder mostrar el teorema fundamental del álgebra. Entonces, ¿qué dice que? El teorema fundamental del álgebra dice que todo polinomio con coeficientes en C o en los reales tiene al menos una raíz en los complejos. Entonces, ¿cómo se muestra esto? Pues muy fácil. El teorema es equivalente a probar que pues es algebraicamente que es cerrado, ¿no? Si quiero ver que todo polinomio tiene al menos una raíz ahí, pues lo que quiero probar es que los complejos son algebraicamente cerrados, ¿no? Entonces vamos a mostrar esto. Entonces consideremos el campo F, que los reales son los complejos, y la extensión algebraica, y la extensión de los complejos sobre ese campo. Y ya sabemos por el ejemplo de inicio, el primer ejemplo que vimos hasta el inicio, es una extensión algebraica, ¿no? Sí, tanto para los complejos como para los reales. Entonces, ya tenemos una extensión algebraica. Entonces, por el teorema 2, sabemos que existe una extensión algebraica cerrada, tal que es una extensión de los complejos, ¿no? Y también extiende es una extensión de los complejos y que también extiende el campo F, ¿no? Entonces vamos a considerar el conjunto F barra, que son los Z en los complejos, tal que Z es algebraico sobre F, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos algebraicos sobre F? Pues como los complejos es una extensión algebraica, pues son todos los complejos, ¿no? Porque todos los elementos de los complejos son algebraicos sobre F. ¿Ok? Entonces este de aquí, pues es un subconjunto de K, ¿no? Pero como son todos los complejos, pues de hecho pues son todos los complejos, ¿no? Es un subconjunto. Entonces, pues ya esto de aquí, pues por el teorema anterior es una cerradura algebraica de F. Pero por la proposición 3, como es una cerradura algebraica, pues entonces es algebraicamente cerrado.
Por lo tanto, f barra es una cerradura algebraica y por lo tanto es algebraicamente cerrado, pero es igual a complejos, por lo tanto C es algebraicamente cerrado. Y esto sería todo la demostración de mi parte. Espero que les haya gustado.